El contenido del presente video es propiedad del Departamento de Embriología de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha sido creado con apoyo de animaciones empleadas bajo el consentimiento de su autor intelectual, con un objetivo totalmente educativo. Queda prohibida la distribución del presente material, así como la reproducción con fines diferentes al objetivo del mismo. Esta es una videoclase creada sin conflicto de interés. Desarrollo del aparato digestivo 1, primera parte. Sesión impartida por el Dr. Roberto Octavio Hernández Díaz. Los objetivos que vamos a seguir en esta sesión serán describir el desarrollo normal del aparato digestivo anterior, describir el desarrollo normal de los mesenterios e identificar las anomalías más comunes correspondientes al desarrollo del aparato digestivo anterior. Abriremos el tema con un caso clínico. Jacinto, masculino de 5 semanas de edad, producto de un primer embarazo normal, peso y talla al nacimiento normales, lactancia materna satisfactoria. Es traído al servicio de urgencias del hospital debido a presentar desde hace 5 días vómitos que inician algunos minutos después de la alimentación, aparentemente tratándose de leche parcialmente digerida. Los síntomas aumentan en frecuencia y magnitud hasta presentar vómitos de gran intensidad. A pesar de los vómitos, el niño conserva el apetito y llora de hambre. Al examen físico presenta buen estado general, abdomen blando, depresible e indoloro, asociado a distensión del abdomen superior, sin signos de deshidratación. Ahora bien, es importante iniciar dando una revisión de la anatomía topográfica, la cual nos va a permitir conocer un poquito más fácil el tema que vamos a ver el día de hoy. El aparato digestivo es aquel que nos permite la absorción de nutrientes, los cuales se obtienen de los alimentos. Estos nutrientes nos van a servir para que el metabolismo del cuerpo humano se efectúe adecuadamente. Está formado principalmente por estos elementos. Inicialmente la boca, posteriormente esta se comunica con el esófago, comunica esta con el estómago, posteriormente el intestino delgado y el intestino grueso. Asimismo, el aparato digestivo tiene glándulas anexas como lo es el hígado y el páncreas, o incluso la vesícula biliar, la cual no se considera como tal una glándula, pero es también un órgano de depósito de la bilis. Importante recalcar también que el mismo intestino delgado posee una subdivisión. Este se divide en duodeno, posteriormente el yeyuno y finalmente el ilion. Este último comunica directamente con el colon, el cual también tiene una subdivisión como colon o intestino grueso ascendente, colon o intestino grueso transverso y colon o intestino grueso descendente. Asimismo, una porción final denominada colon sigmoides, la cual comunica con el recto y finalmente con el ano. Una vez identificadas las estructuras que forman parte del aparato digestivo en el adulto, vamos a ver que para fines de descripción en embriología tenemos también una división del aparato digestivo. Durante la cuarta semana se forma el intestino primitivo. Este intestino primitivo está dividido en 3 porciones: intestino anterior, intestino medio e intestino posterior o caudal. El intestino se forma posterior al plegamiento. Al ocurrir el plegamiento, la vesícula umbilical va a quedar por fuera del embrión, pero una porción de ella en el interior, y esta porción que se internaliza es la que va a formar al intestino primitivo y que está limitado cranealmente por la membrana bucofaríngea y caudalmente por la membrana cloacal. Vamos a ubicarnos a nivel del estomodeo, que es la futura cavidad oral, y en esta vamos a ver la membrana bucofaríngea que está formada por el ectodermo del estomodeo y por el endodermo. Caudalmente vamos a observar la membrana cloacal que se encuentra limitando al aparato digestivo y que está formado también por ectodermo del proctodeo y por endodermo.
También es importante saber que el endodermo es el que va a proveer a la futura mucosa de todo el aparato digestivo, es decir, la fina capa de tejido que recubre a todo el intestino, al estómago, al esófago y a todo el intestino, tanto delgado como grueso. Y lo que son las capas que histológicamente se van a encontrar alrededor de la mucosa, como la submucosa, la muscular, por ejemplo, todas estas provienen del mesodermo esplácnico. El intestino primitivo se encuentra irrigado por tres ramos arteriales principales provenientes de la aorta. La arteria celíaca, la cual va a dar irrigación a todo lo que es el intestino anterior. También tenemos la mesentérica superior, la cual va a irrigar al intestino medio, y la mesentérica inferior, que va a irrigar al intestino posterior. La arteria celíaca también recibe el nombre de tronco celíaco. Y tenemos finas capas de tejido que van del intestino primitivo a la pared dorsal del embrión, y otra capa que va del intestino primitivo hacia la pared ventral. Estos se denominan mesenterios, mesenterio ventral y dorsal correspondientemente, y lo que hacen es ayudan a fijar al intestino en un solo punto. En el siguiente cuadro se especifican las diferentes porciones del intestino primitivo, así como sus límites, la irrigación y sus derivados. Hablando específicamente del intestino anterior, tenemos que abarca faringe primitiva y sus derivados, las vías respiratorias inferiores, el esófago y el estómago, duodeno, solamente hasta una porción donde se abre el colédoco, así como incluso algunas glándulas como lo es el hígado, las vías biliares y el páncreas. La irrigación del intestino anterior está a cargo del tronco celíaco. La irrigación del intestino medio, mesentérica superior, y del intestino posterior, mesentérica inferior. Repito, derivados del intestino anterior van a ser todas las vías digestivas superiores hasta la primera porción del duodeno. Esto es, hasta el lugar donde se encuentra la papila mayor y menor, donde desemboca el colédoco. En la presente diapositiva podemos ver algunos de los genes maestros, por así denominarlo, de cada una de las porciones del intestino. Cabe recalcar que los factores de crecimiento fibroblástico son los que participan en la configuración inicial del patrón axial anteroposterior, y parece que señales de FGF4 específicamente, procedentes del ectodermo y el mesodermo adyacentes, inducen la formación del endodermo. Asimismo, es importante recalcar que algunos estudios moleculares indican que los genes HOX y para-HOX, y así como señales de Sonic Hedgehog, BMP y WNT, regulan la diferenciación regional del intestino primitivo para que se formen en sus tres partes. El intestino primitivo tiene tejidos de sostén que precisamente ayudan a mantenerlo adherido a las porciones o a las paredes anterior y posterior del cuerpo. Estamos hablando de tejidos de origen mesotelial denominados mesenterios. Para ello tenemos que saber primero qué es el peritoneo. Hemos de saber que esta es una membrana serosa, transparente y que recubre las vísceras y que recubre también a la pared abdominal, por lo tanto tiene dos capas. Aquel peritoneo que se encuentra recubriendo a la pared abdominal en todas sus partes se denomina peritoneo parietal. Aquel capa de peritoneo que se encuentra recubriendo a las vísceras se llama peritoneo visceral. En esta imagen podemos observar el peritoneo visceral. Se encuentra recubriendo precisamente a las vísceras. Este proviene del mesodermo esplácnico. Aquel peritoneo que se encuentra recubriendo las paredes de la pared abdominal propiamente, como lo hemos estado diciendo previamente, proviene del mesodermo somático. Los mesenterios son pliegues de peritoneo que se extienden desde las paredes del abdomen hasta los órganos. Los recubren y a través de estos viajan vasos sanguíneos
vasos linfáticos y nervios. Algunos de los órganos que se encuentran en la cavidad abdominal están totalmente cubiertos por peritoneo visceral. A estos órganos se les denomina órganos intraperitoneales. Algunos órganos no se encuentran cubiertos por peritoneo visceral, sin embargo, se encuentran por detrás del peritoneo parietal de la pared posterior. Un ejemplo de esto son los riñones. Estos órganos se denominan órganos retroperitoneales. En un embrión, los mesenterios se dividen en dos: mesenterio dorsal y mesenterio ventral. El mesenterio dorsal se divide asimismo en diversas porciones, de acuerdo a la estructura o al órgano que se encuentran adhiriendo a la pared dorsal. Mesogastrio dorsal a nivel del estómago, mesoduodeno a nivel del duodeno, mesocolon dorsal a nivel del colon y mesenterio propiamente dicho. El mesenterio ventral se origina del septum o tabique transverso y con el desarrollo del hígado se va a dividir en dos porciones. La porción que va desde el hígado hacia el estómago, así como una parte del duodeno, se denomina aumento menor. La porción del mesenterio ventral que va desde el hígado hasta la pared ventral se va a denominar ligamento falciforme. Tenemos aquí una imagen de los mesenterios durante el desarrollo embrionario. Podemos observar el mesenterio dorsal en todas sus porciones, tomando los nombres de acuerdo a la región donde se encuentra: mesogastrio dorsal, mesoduodeno dorsal, mesenterio propiamente dicho, mesocolon dorsal. Todo esto es mesenterio dorsal y toma diferentes denominaciones de acuerdo a la región donde se encuentra, y como lo dijimos, a través del mesenterio viajan arterias y viajan terminaciones nerviosas, así como linfáticos. Aquí tenemos un ejemplo con la arteria celíaca o tronco celíaco, arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Asimismo, tenemos el mesenterio ventral, que se encuentra dividido por el hígado en aumento menor y ligamento falciforme. Y bien, entrando ya directamente con lo que es el desarrollo del aparato digestivo, vamos a comenzar con el desarrollo del esófago. Cabe recordar que el esófago lleva los alimentos hasta el estómago. En la siguiente diapositiva vamos a observar cómo una de las porciones más caudales del intestino primitivo anterior se va a empezar a dilatar, porque va a formar lo que posteriormente va a ser el estómago y va a adquirir una morfología fusiforme. Lo que se encuentra por encima de esta área fusiforme, que va a ser el primorio del estómago, es el esófago a partir del intestino faríngeo. Entonces vamos a ver que el esófago se va a empezar a prolongar, se va a empezar a elongar desde la porción faríngea hasta la porción hacia el área torácica, conforme el embrión va creciendo, y va a estar rodeado de músculo. Vamos a observar que en el tercio superior hay músculo estriado, el cual proviene de los arcos faringeos, específicamente del mesénquima, del cuarto y del sexto arco faríngeo. Y vamos a ver que también a todo lo largo del esófago va a haber desarrollo de músculo liso, el cual proviene del mesodermo esplácnico subyacente. En esta diapositiva vamos a ver algo que se relaciona con lo que vimos en desarrollo respiratorio. Vimos que se forma un divertículo respiratorio, divertículo laringotraqueal, en la parte ventral al esófago, y proviene también del intestino primitivo. Estos se van a separar a través de los pliegues traqueosofágicos, y estos pliegues traqueosofágicos van a empezar a cerrar el conducto laringotraqueal. Se empiezan a cerrar hasta que se forma como tal un tabique traqueosofágico. Esto en condiciones normales. Y bien, como ya lo comentamos, el esófago inicialmente contiene una cantidad de células en todo lo que va a formar posteriormente a la luz. Por lo tanto, en un principio es como si fuera un cordón. Sin embargo, comienza a haber apoptosis, y al haber apoptosis, todas las células que se encuentran dentro del esófago van a empezar a eliminarse, y esto va a hacer que el esófago termine siendo una víscera hueca como tal lo conocemos.
Entonces cabe destacar que la longitud máxima del esófago se adquiere a la 7ª semana y su recanalización hasta la 8ª semana. Asimismo, es importante recordar los derivados de las hojas germinativas a nivel del esófago. Del endodermo tenemos la mucosa del esófago. Del mesodermo esplácnico proviene el músculo liso del tercio inferior, el cual está inervado por el plexo esplácnico. Y del mesénquima del cuarto y del sexto arcos faringeos proviene el músculo estriado del tercio superior, el cual está inervado por el nervio vago. Incluso recientes investigaciones han mencionado que parte del músculo estriado que tiene alrededor del esófago proviene del mismo mesodermo esplácnico que forma músculo liso, y este músculo liso sufre transdiferenciación hacia músculo estriado. Y bien, vamos a hablar ahora acerca del desarrollo del estómago, el cual es un reservorio hacia el cual llega la comida proveniente del esófago y donde va a comenzar propiamente con el proceso de digestión. El estómago es un órgano que se divide en diversas porciones. Contiene el cardias, que es prácticamente la comunicación con el esófago. Tiene un fundus, cuerpo, antro y píloro. Asimismo, podemos observar externamente una curvatura menor, una curvatura mayor, y también podemos ver que en la porción donde se encuentra la curvatura menor se conecta con el hígado a través del omento menor. A través de todo lo que es la curvatura mayor se encuentra adherido el omento mayor. Entonces, como lo comenté previamente, el estómago se forma debido a una dilatación fusiforme en la porción que queda por debajo o caudal al esófago. Entonces, esta porción fusiforme es la que estamos nosotros viendo en el esquema marcado con la A. Entonces, conforme se va dilatando, vamos a observar que la cara o el borde dorsal del estómago va a ir creciendo en mayor medida que el borde ventral. Y esto es importante porque va a formar como tal la porción dorsal, va a formar la curvatura mayor del estómago, y la porción ventral va a formar la curvatura menor del estómago. Asimismo, comienza a tener el estómago en el eje longitudinal, va a tener una rotación de 90 grados en el sentido de las manecillas de reloj si nosotros lo viéramos desde craneal hacia caudal. Gira 90 grados y por lo tanto la curvatura mayor, que era la que se encontraba en el borde dorsal, va a quedar hacia la izquierda, y la curvatura menor, que se encontraba hacia el borde ventral, va a quedar hacia la derecha, como lo vemos nosotros aquí en el esquema marcado con la letra C. Posteriormente, el estómago va a presentar una rotación en el eje anteroposterior y vamos a observar que la porción más craneal del estómago se va a girar hacia la izquierda y en sentido caudal, y lo que es la porción, el infundíbulo de salida que va a formar el píloro, se va a ir hacia la derecha y en sentido craneal, y es como va a quedar finalmente, como lo vemos en el esquema marcado con la letra E. En el presente esquema vamos a observar un corte transversal a nivel de la cavidad abdominal. Vamos a observar aquí en el centro, vemos el estómago, y podemos observar por detrás de él el mesogastrio dorsal y vemos por delante el mesogastrio ventral. Aquí, como es un corte transversal tomado en sentido cráneo caudal, vamos a observar que lo que es la cara lateral derecha, que es, bueno, lo que para nosotros es la izquierda va a ser la derecha del embrión, y lo que para nosotros es la derecha es la izquierda del embrión. Entonces vamos a ver cómo comienza a rotar el estómago. Tiene una rotación, dijimos, de 90 grados en sentido de las manecillas de reloj. Y vamos a observar cómo el mesogastrio dorsal se comienza a prolongar y empieza a formar una pequeña bolsa que va a quedar por detrás del estómago, lo que va a ser la bolsa omental y lo que estamos aquí marcando como transcavidad de los. Y bien, una vez que se lleva a cabo este giro de 90 grados, vamos a tener como resultado
que el borde ventral del estómago, lo que originalmente es el borde ventral, va a quedar hacia la derecha formando la curvatura menor. Lo que es el borde dorsal va a formar la curvatura mayor y va a quedar cargado hacia la izquierda. La cara lateral izquierda, la cual está inervada por el nervio vago izquierdo, va a formar la cara anterior. Por lo tanto, la cara anterior del estómago va a estar inervada por el nervio vago izquierdo. La cara lateral derecha, la cual está inervada por el nervio vago derecho, va a quedar siendo la cara posterior del estómago. Por lo tanto, la cara posterior del estómago está inervada por el nervio vago derecho. Ahora bien, recordando y retomando los mesenterios, de lo cual ya hablamos anteriormente, pues si recordamos son hojas de tejido que se encargan de mantener fijo en un punto a todo lo que es el intestino primitivo. Entonces, por detrás del estómago vamos a tener el mesogastrio dorsal, que es un mesenterio, es parte del mesenterio dorsal, y por delante tenemos también al mesenterio ventral. Vamos a observar que conforme el estómago empieza a hacer su giro de 90 grados, el mesenterio dorsal o mesogastrio dorsal se va a empezar a plegar sobre sí mismo y va a formar una transcavidad o bolsa, la cual se va a pasar a denominar bolsa omental o transcavidad de los epiplones, como lo vemos en esta diapositiva. Asimismo, aunque en esta diapositiva no aparece, pero vamos a ver que en el mesogastrio dorsal se empieza a formar el vaso. Por lo tanto, del vaso hacia el estómago, finalmente se va a formar un ligamento que es derivado de este mesogastrio, que se llama ligamento gastroesplénico. Vamos a ver también que adyacente a la pared dorsal se va a empezar a formar el riñón y va a haber también una porción de mesogastrio que une el vaso con el riñón. Finalmente, esto va a formar un ligamento denominado ligamento esplenorrenal. Entonces vamos a ver nosotros aquí en esta diapositiva los derivados de cada uno de los mesogastrios. Del mesogastrio ventral se origina el omento menor, que es la porción de mesogastrio que va desde el estómago hasta el hígado. Tenemos también otra porción que se llama ligamento falciforme, que es el resto del mesogastrio que va desde el hígado hasta la pared ventral. Y en el mesogastrio dorsal tenemos como remanentes, como ya lo comenté, el ligamento esclerorenal y el ligamento gastroesplénico. Asimismo, se va a formar el omento mayor. Hemos de recordar que conforme se forma la bolsa epiploica, que es la que vemos abajo en la imagen marcada con B de la imagen que se encuentra abajo, ahí podemos observar muy bien el ligamento gastroesplénico y el lieno renal o esplenorrenal, y entre estos ligamentos se desarrolla la bolsa omental. Este es un corte transversal, sin embargo, si nosotros viéramos esto en un corte coronal, veríamos que la bolsa tiene prolongaciones, tiene una prolongación craneal y una caudal. Precisamente la prolongación caudal se va a plegar por debajo de la curvatura mayor del estómago y va a cubrir todas las asas de intestino delgado. Y finalmente, como es una capa doble con porción de bolsa en medio de ella, las dos hojas de aumento se van a unir, se van a fusionar y van a formar el denominado epiplón u también denominado aumento mayor, que es el que vamos a ver en la siguiente diapositiva. En esta diapositiva merece la pena mencionar aquí en la letra B, también ya podemos observar cómo el riñón se encuentra retroperitoneal ya formándose. Son esas figuras que se ven de color rojo oscuro con café, adyacentes a la línea media, y podemos ver incluso una porción del páncreas, la porción que va a quedar retroperitoneal. En esta imagen podemos ver en un corte sagital, son las imágenes que se encuentran abajo, como tenemos parte de la bolsa omental en sentido caudal, y podemos ver que ese viene siendo parte del receso caudal o receso inferior, que finalmente, como lo vemos en la imagen B, se termina fusionando y va a formar un solo aumento, el aumento mayor, que va a terminar recubriendo en su cara anterior o ventral a todas las vísceras abdominales. Y bien, ya en anatomía del adulto, vamos a observar que tenemos derivado del mesenterio dorsal
al aumento mayor, que es este que se observa aquí abajo, el cual ya se plegó y se encuentra pendiente de la curvatura mayor del estómago y que recubre todas las vísceras abdominales en su cara anterior. Podemos ver el remanente o el derivado de lo que es el aumento o el epiplón menor, que es este que está aquí. Este proviene, dijimos, del mesenterio anterior o del mesenterio ventral y va a ir desde la curvatura menor del estómago hasta el hígado. También es importante aquí recalcar que en medio del mesenterio ventral se va a formar el hígado. Por lo tanto, entre el hígado y la pared anterior se va a formar el ligamento falciforme, el cual se observa en la siguiente diapositiva. En esta diapositiva, como lo comenté, podemos observar el hígado y podemos ver el ligamento falciforme que se encuentra por delante. Este ligamento es el que une el hígado con la pared anterior de la cavidad abdominal. Por lo tanto, es la continuación del mesogastrio ventral. Y aquí podemos ver todo lo que es el epiplón mayor, que se encuentra pendiente, colgando por delante de las vísceras abdominales. Continuaremos ahora con el desarrollo del duodeno. El duodeno es la primera porción del intestino delgado, el cual se comunica directamente con el estómago y con el yeyuno. Tiene forma de asa, en forma de C, y se encuentra entre el hígado y el páncreas. El duodeno se va a formar en la porción que queda inmediatamente caudal al lugar donde se va a formar el estómago. Esta porción, conforme el estómago empieza a crecer, se va a observar que el duodeno va a empezar a formar una curvatura, va a formar un asa en sentido ventral. Y posteriormente, conforme el estómago gira y realiza el giro en sentidos de las manecillas del reloj, como ya lo dijimos previamente, a 90 grados, el duodeno va a girar con este. Y por lo tanto, el asa va a quedar en dirección hacia la derecha. Es importante mencionar que la primera parte del duodeno va a ser aquella que se encuentra entre el estómago y el divertículo hepático. Esta porción corresponde al intestino anterior, por lo tanto está irrigada por la arteria celíaca. La porción que se encuentra más allá del divertículo hepático corresponde al intestino intermedio, por lo tanto va a estar irrigada por la arteria mesentérica superior. En esta imagen podemos ver cómo el duodeno se empieza a formar precisamente por debajo de donde está el estómago en desarrollo. En la imagen A podemos observar el divertículo hepático que se encuentra por debajo y podemos observar por encima el estómago en desarrollo. En la porción precisamente que se encuentra comprendida entre el estómago en desarrollo y el divertículo hepático, ahí vamos a ver que se va a formar el asa que va a dar origen precisamente al asa del duodeno y se va a formar en sentido anterior como lo vemos en la imagen B. Posteriormente, como lo dijimos, gira el estómago hacia la derecha y esto va a jalar el asa hacia aquel lado. En esta diapositiva, precisamente en la imagen marcada con la C, podemos observar cómo se está realizando el giro del estómago y con ello va a jalar al asa del duodeno, o también llamada asa duodenal. Esto también se relaciona con la formación del páncreas, el cual se forma por la unión entre la yema pancreática ventral y la yema pancreática dorsal. Finalmente, en la imagen C podemos ver cómo el duodeno ya se encuentra totalmente girado hacia la derecha y es hacia donde va a formar su asa. Es importante también recalcar que el duodeno para la semana, entre la quinta semana y la sexta semana, va a encontrarse estrechado en su luz, esto debido a la proliferación de sus células epiteliales. Sin embargo, para el final del periodo embrionario, eso es al final de la octava semana, vamos a observar que se vuelve a recanalizar y va a desaparecer todo lo que se encuentra en la luz de este y va a quedar como tal como una víscera hueca. Ahora bien, una vez que ya hemos visto y analizado cómo es que se forma todo el aparato digestivo anterior, vamos a ver cuáles son las anomalías más importantes. Con esto es importante también que ustedes sepan que no son todas las anomalías, sino solamente las más importantes y sobresalientes desde el punto de vista clínico. La primera anomalía que vamos a analizar es la atresia esofágica.
Como tal, esta anomalía consiste en un bloqueo de la luz esofágica. Se suele presentar en uno de cada 3.000 a 4.500 recién nacidos vivos. Y la mayoría de las atresia esofágicas, aproximadamente un 90%, se asocian a fístula traqueoesofágica. Se puede deber a dos mecanismos. El más común es una desviación posterior del tabique traqueoesofágico, y otro de los mecanismos que pueden llevarla, que solamente se puede encontrar hasta en un 8%, es una falta de la recanalización del esófago. Se asocia a polidramnios debido a que un esófago atrésico, obviamente, no va a permitir la deglución del líquido amniótico, algo que es normal en el embrión y posteriormente en el feto. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas más comunes? La cialorrea, que es un aumento en la excreción de saliva a través de la boca, así como regurgitación de la misma, incluso tos inmediata posteriormente a la alimentación. Incluso en algunos niños, la alimentación se hace prácticamente imposible, dado que el alimento entra por la boca y llega al esófago, topándose con un fondo de saco ciego. Podemos observar en estas imágenes diversas variantes de atresia esofágica. Si se dan cuenta, las atresias esofágicas, la mayoría, como lo dijimos, hasta en un 85 a 90%, se asocian con fístulas traqueoesofágicas. Y esto debido a la fisiopatología que ya habíamos comentado, que tiene que ver con una anomalía en la formación de los tabiques traqueoesofágicos. Tenemos otra anomalía denominada estenosis esofágica. A diferencia de la atresia, en la estenosis vamos a tener un estrechamiento de la luz esofágica. Esto quiere decir que la luz esofágica se encuentra presente, pero es realmente estrecha. Más común es que se presenta en el tercio distal y su fisiopatología tiene que ver con una recanalización incompleta o falta de desarrollo de los vasos que van a irrigar la porción de esófago que no se formó correctamente. Se puede ser evidente como tal como una membrana que obstruye la luz del esófago, o se puede observar como un segmento largo que tiene una luz filiforme. En esta imagen podemos observar cómo se observa una luz filiforme del esófago. Precisamente si nosotros viramos hacia lo que es la imagen que se encuentra a la izquierda, podemos observar esta porción donde la luz es filiforme. Quiere decir que es muy estrecha y larga. Incluso se pueden realizar algunos estudios varitados en los cuales se administra un medio de contraste y posteriormente se realiza una radiografía y podemos ver precisamente el sitio de estrechez. O en el mejor de los casos se pueden realizar incluso endoscopías en las que podemos observar la estrechez directamente. La última de las anomalías que vamos a observar es el esófago corto. Precisamente esto se debe a una falta del alargamiento del esófago durante su desarrollo, lo cual puede conllevar a una herniación del estómago a través del diafragma. Por lo tanto, esta porción de estómago herniado se va a encontrar dentro del tórax. Clínicamente se manifiesta como pirosis, que es una sensación de quemadura a través del esófago, así como regurgitación pasivos. Difícilmente estos pacientes van a presentar vómitos. En estas imágenes podemos ver diversos grados de hernias hiatales congénitas. En el peor de los casos, como se observa en la imagen marcada con la A en la imagen superior izquierda, pueden conllevar síntomas bastante molestos, incluso llegando al vómito. Pero la mayoría de estos pacientes no van a presentarlo, solamente van a presentar sensación de pirosis, lo que coloquialmente conocemos como agruras. Incluso puede haber modificaciones en la histología del epitelio del esófago que pueden incluso a la larga conllevar a trastornos, sobre todo de tipo cancerígeno. Finalmente vamos a ver otra anomalía que también es bastante frecuente. Esta se presenta en uno de cada 500 niños y en uno de cada 750 niñas. Se trata de la estenosis pilórica hipertrófica y esta se debe a un engrosamiento muscular notable del píloro. ¿A qué se debe esto? Pues tiene que ver con un engrosamiento de las capas musculares, tanto circular como longitudinal. De hecho, el píloro
usualmente suele ser engrosado en cuanto a la capa circular. Esto es lo más frecuente, sin embargo puede ser solo la longitudinal o pueden ser ambas. Esto conlleva a una obstrucción del paso de los alimentos del estómago hacia el duodeno. Las manifestaciones clínicas más frecuentes en el niño van a ser distensión gástrica, vómitos en escopetazo o en proyectil y de contenido gástrico. Esto quiere decir alimentos parcialmente digeridos tras una alimentación totalmente satisfactoria. El tratamiento más recomendado para esto es quirúrgico, por lo tanto es un procedimiento denominado pilorotomía. En estas imágenes podemos ver del lado izquierdo un píloro normal, en el cual el píloro se abre para permitir que la comida salga del estómago y entre en el intestino, específicamente en el duodeno. Sin embargo, cuando el píloro se encuentra hipertrofiado, vamos a observar que el músculo alrededor del píloro se va a hacer demasiado grueso, lo cual va a impedir que el alimento pase del estómago hacia el duodeno. Este trastorno es fácil de diagnosticar clínicamente, así como con estudios como la ultrasonografía. Ahora que ya analizamos el desarrollo del aparato digestivo anterior y que vimos cuáles son las anomalías más frecuentes, vamos a volver al caso clínico con el cual abrimos la clase. Jacinto es un niño de 5 semanas de edad, producto de un primer embarazo normal, peso y talla al nacimiento normales, lactancia materna satisfactoria. Es traído al servicio de urgencias del hospital debido a presentar desde hace 5 días vómitos que inician algunos minutos después de la alimentación, aparentemente tratándose de leche parcialmente digerida. Los síntomas aumentan en frecuencia y magnitud hasta presentar vómitos de gran intensidad. A pesar de los vómitos, el niño conserva el apetito y llora de hambre. Al examen físico presenta buen estado general, abdomen blando, depresible e indoloro, asociado a distensión del abdomen superior, sin signos de deshidratación. Usted solicita estudios de laboratorio los cuales resultan normales. El siguiente paso es solicitar una ultrasonografía de abdomen, la cual reporta la siguiente imagen. A continuación, contesta las siguientes preguntas. ¿Cuál es su impresión diagnóstica? ¿A qué se debe esta anomalía? ¿De qué tejido embrionario proviene el tejido específico que sufre la anomalía? De las manifestaciones clínicas mencionadas, ¿cuál o cuáles son distintivas de este padecimiento? ¿Qué tratamiento considera usted conveniente? Consulta con tu profesor cuál será el mecanismo para entregar las respuestas a tus preguntas. Con esto terminamos la clase. Espero que tengas un excelente día y hasta la próxima.